acompañan, autoridades de la Universidad Católica de Temuco, autoridades eclesiásticas, colegas, académicos, invitados de distintos campos profesionales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas entonces a este conversatorio, esta primera actividad de socialización, en la cual queremos dar cuenta de los resultados desarrollados hasta ahora respecto a la investigación vinculada, ¿cierto?, con los signos diocesanos celebrados en Chile luego del Concilio Vaticano II. Agradecerles, por supuesto, su tiempo, el interés en participar de esta actividad y comentarles que desarrollaremos este conversatorio en 3 tiempos. En la primera parte, una breve presentación en lo que consiste, ¿cierto?, en general la presentación del proyecto. En un segundo momento, conformado por la exposición de 3 importantes académicos que forman también parte del proyecto o bien han colaborado tremendamente con sus ideas, con su aporte. Y finalmente, un último momento, no menos significativo, por el contrario, muy relevante, que tiene que ver con canalizar las distintas consultas, preguntas, comentarios, observaciones que cada uno de ustedes puede realizar respecto al trabajo, exposición que los colegas van a poder dar cuenta, ¿cierto?, a lo largo entonces de este segmento. La invitación es que a medida, ¿cierto?, que vayamos presentando la distinta reflexión y comentarios respecto a estos temas, también ustedes pueden ir anotando alguna pregunta, quizá digitándola acá, ¿cierto?, a través del chat, o bien planteándolo, ¿cierto?, a través de levantar acá la manito, ¿cierto?, cuando llegue el momento entonces de dar espacio a las preguntas. ¿Ya? La idea es poder, en ese sentido, atender las consultas, sugerencias, retroalimentaciones que ustedes nos pueden entregar, de manera de continuar y redirigir, ¿cierto?, la investigación que se está llevando a cabo. ¿Ya? Por lo tanto, pasamos entonces a lo que es la presentación en sí misma, ¿cierto?, del proyecto. Bueno, como varios de algunos de ustedes, ¿cierto?, saben, el título del proyecto se denomina La recepción de la eclesiología del Concilio Vaticano II en los sínodos diocesanos celebrados en Chile entre 1965 y 2019. Este es un proyecto interno, en este sentido, ¿cierto?, de la línea regular de la Universidad Católica de Temuco, financiado por la Dirección de Investigación dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y tiene una duración de 2 años, iniciando el 1 de agosto del 2020 y debiese finalizar el 31 de julio del 2022. El equipo de investigación está compuesto por profesionales provenientes de distintos campos de estudio, facultades también dentro de nuestra universidad y distintos contextos laborales y profesionales. Y dentro de los objetivos que el proyecto se traza, a nivel general, ¿cierto?, es discernir la recepción teológica pastoral de la eclesiología del Concilio Vaticano II en los sínodos diocesanos celebrados en la Iglesia chilena entre 1965 hasta 2019, y luego, ¿cierto?, en cuanto a los objetivos específicos, en primer término, elaborar un elenco pormenorizado de los eventos sinodales diocesanos. En segundo término, contextualizar históricamente los sínodos. En tercer lugar, establecer las principales líneas eclesiológicas recogidas. En un cuarto momento, reconocer la sinodalidad. Y como quinto objetivo específico, contribuir al desarrollo de un estilo comunitario más participativo e inclusivo. ¿Ya? Ese es el objetivo entonces general y específico que este equipo de investigación se ha trazado y en el cual desde agosto del 2020 se encuentra trabajando. Bueno, mencionar entonces, ¿cierto?, de que esta investigación está siendo desarrollada por distintos profesionales entonces adscritos a la Universidad Católica de Temuco. En primer término, destacar dentro de lo que es el campo de los estudios teológicos al profesor Tibaldo Solés Cicid, ya doctor en teología dogmática y quien es el investigador principal del proyecto. A Sandra Arenas Pérez, también doctora en teología sistemática, que es coinvestigadora y decana también de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Y en tercer término, que les habla el profesor Jorge Yarza, que también es coinvestigador, quien le corresponde el día de hoy moderar, ¿cierto?, este conversatorio, y que trabaja principalmente en lo que es la línea de estudio histórico e investigaciones cualitativas, adscrito a la Facultad de Educación. También nos colaboran en este proyecto 4 ayudantes, entre ellos Rodrigo Vázquez, antropólogo, Carlos Escalante, profesor de Lengua Castellana y Comunicación, Camila Reñimán y Lautaro Zúñiga, que son profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, también egresados de nuestra universidad. Bueno, a continuación entonces daremos espacio para que cada uno de los expositores, ¿cierto?, pueda dar a conocer los distintos temas y aspectos vinculados entonces con el proyecto. Y como les comentaba, más adelante, ¿cierto?, va a existir también, ¿cierto?, un espacio, un tiempo para que ustedes puedan ir planteando de manera directa sus preguntas, o bien lo pueden ir haciendo a través del chat, las cuales dejaremos registrados, ¿cierto?, para posteriormente retomar, ¿ya? En este sentido, iniciará entonces la exposición
Carlos Chiquentans, ya, sacerdote argentino, asentado en Chile, teólogo y experto en temas del Concilio Vaticano II y de reforma de la Iglesia. Él ha dirigido variadas investigaciones, escrito artículos y capítulos respecto a estos temas, y también respecto a la reforma de la Iglesia y el magisterio del Papa Francisco. Por lo tanto, él nos va a compartir una reflexión en torno al contexto de la reforma que impulsó el Concilio Vaticano II. Le damos entonces el espacio a Carlos entonces para que nos pueda comentar entonces algunas palabras y de acuerdo a aquello entonces, como les mencionaba, cualquier consulta, pregunta, las vamos a ir canalizando para luego posteriormente conversarlas y atenderlas. Muy bien, muchas gracias Jorge, buenas tardes a todos y a todas los que están aquí presentes, a varias personas conozco de aquí, a varias por nombre, y gracias Tibaldo y gracias Sandra por la invitación. Cuando me hicieron esta invitación acepté inmediatamente, primero por la vinculación que tengo con ustedes y después porque sinceramente no es debido a la amistad solo, sinceramente pienso que el tema es bien relevante, ¿no? Bien relevante para la situación de los estudios en nuestro continente sobre el Vaticano II, sobre los sínodos, y ni qué decir la coincidencia que esto tiene con el momento, entre comillas, sinodal que vive la Iglesia. Así que de verdad me parece un proyecto pertinente, relevante, así que con gusto lo apoyo con mi contribución, ¿no? Bien, en los pocos minutos que voy a hacer, tengo una pretensión enorme con el título. Voy a compartir pantalla ahora con ustedes. Una pretensión enorme con el título que es Vaticano II, Vaticano II y reforma, ¿no? Reforma de la Iglesia por el Vaticano II, ¿no? Evidentemente es una pretensión indebida, más o menos como la que tuvo Pablo VI, según voy a mostrar ahora al inicio del tercer periodo conciliar, ¿no? Bien, entro directamente en tema. Voy a aprovechar un texto por las dudas que ustedes quisieran después revisar más detenidamente. Por supuesto que la bibliografía aquí es enorme, pero voy a utilizar un texto que yo mismo he publicado hace poco en Teología y Vida en el año 2020, que precisamente más o menos refiere a esta temática, y está disponible este texto en academia.edu si escriben mi nombre, ¿no? Por tanto, no hace falta que tomen nota. Una primera idea para entrar rápidamente en tema, ¿no? Y es la importancia del Vaticano II, ¿no? Es difícil decirlo en pocas frases, ¿no? Pero probablemente no hay un evento, digámoslo así en grande, en la historia de la humanidad que tenga esta envergadura. Una reunión durante 4 años, más los 3 años anteriores, con más de 2.500 personas, 540 votaciones, 16 textos, pertenecientes a 115 países, para revisar no uno u otro tema de la institución, sino el, el, la misma reflexión sobre la totalidad de la Iglesia, ¿no? Sobre la identidad de la Iglesia, ¿no? Y la magnitud de ese evento es lo que ayuda a entender bien la importancia del Vaticano II, y la primera idea que quería compartir con ustedes, la idea de la brújula que han usado el Papa Benedicto, también Juan Pablo II, en el sentido de que el Vaticano II es la orientación más elaborada que tenemos, ¿no? Cuando hay tantas preguntas abiertas, tantos panoramas inciertos, la Iglesia Católica tiene hoy en el Vaticano II un discernimiento realizado hace 50, 60 años, que por supuesto tiene que ser reactualizado, pero una orientación decidida, ¿no? Sobre todo porque afrontó de esta manera, ¿no? Un discernimiento acerca de cómo vivir la gran tradición cristiana, hasta Jesús de Nazaret, en las nuevas condiciones culturales de la humanidad, ¿no? Esto hicieron del Vaticano II, esta frase, precisamente hicieron del Vaticano II un concilio del todo especial, y probablemente aquí está escondida en estas frases la pastoralidad del Vaticano II, ¿no? Y es en ese contexto histórico y hermenéutico de puesta al día, ayornamiento, la palabrita que se volvió clave y para caracterizar este concilio, es en ese contexto
que el concilio afronta la cuestión de la identidad de la Iglesia Católica, ¿no? La anterior es la pregunta mayor, diríamos así. La segunda, la identidad de la Iglesia, se sitúa en ese contexto más amplio, ¿no? Ahora bien, con esa idea introductoria, lo que quiero decirles, compartir con ustedes rápidamente, es que la introducción de la idea de cambio en el concilio, el concepto formal de reforma, que se formula, enseguida vuelvo sobre eso, la metodología que se propone para esa reforma. Fíjense, el concilio no solo, fíjense qué tarea la del concilio, hay un concepto de reforma, hay una metodología para la reforma, y hay una eclesiología allí descrita, puesta en acto, en la búsqueda de una expresión sobre la cual voy a referir, de Pablo VI, la completa definición de sí mismo, ¿no? Y algo que no voy a poder desarrollar, pero sí mostrar, es que evidentemente es una transformación de gran alcance la que está propuesta, y aquí les invito a situarla, a mirarla bajo esta perspectiva. Resitúa la comunidad eclesial frente a todas las alteridades. O sea, hay una definición de identidad. Este sujeto comunitario se dice quién es él o quién es ella, la iglesia, ¿no? Se resitúa frente a todas las alteridades, y por otra parte, de manera inseparable, reformula todas las identidades. O sea, nada queda sin ser tocado, ¿no? En ese sentido, sin hablar de rupturas ni nada, hay un salto cualitativo en el Vaticano II por el tamaño de la tarea que se autodescribe, ¿no? Y esos son los 4 puntos entonces que rápidamente en estos minutos voy a describir. El primero, fíjense, en relación a la metodología, es muy importante. Se podría decir así: más que el concilio, más que darnos una eclesiología terminada, nos ofrece una forma de proceder para que una nueva generación, en una nueva situación cultural, años después, realice un discernimiento análogo al que realizó la obra conciliar, ¿no? En el documento sobre la vida religiosa, Perfecta Caritatis, de alguna forma está formulada esa metodología, y de esta manera que ustedes recordarán inmediatamente. Lo habla específicamente para la vida religiosa, pero es lo que lo está realizando para repensar en toda la vida de la Iglesia, toda la eclesiología. Dice: la adecuada adaptación y renovación, de la palabrita del equivalente al ayornamiento latino, ¿no? Y renovación, que en el concilio sin dificultad se refiere como sinónimo de reforma, y de la vida religiosa, comprende a la vez, ahí está, es importante ese símul, a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda la vida cristiana, o sea, el ressourcement, y a la inspiración originaria de los institutos, en el caso de la vida religiosa, y la acomodación, ayornamiento, puesta al día a las cambiadas condiciones de los tiempos. Por tanto, fíjense, aquí hay una formulada, una metodología, cómo se hace una reforma en la Iglesia Católica, ¿no? Y con un doble movimiento simultáneo, no uno u otro. La clave está en el y. Por una parte, las fuentes, con la expresión francesa que se hizo famosa, ressourcement, y por otra parte, la puesta al día, que es un punto fuerte del concilio. Ambos son puntos fuertes, pero el segundo es una evidente novedad sobre la idea de reforma en el Vaticano II, que es el ayornamiento, ¿no? Este doble movimiento, ¿no? Esta doble fidelidad simultánea es una metodología de reforma, de construcción de identidades, ¿no? ¿Cómo se construye una identidad individual o comunitaria, eclesial, en el siglo XXI, en nuevas condiciones culturales de la humanidad? Hay que seguir, diría el concilio: les dejo este consejo, utilicen esta forma de proceder, ¿no? Pensando en el proyecto de ustedes, Tibaldo y Sandra, me preguntaba cómo se podía visualizar esto, que en América Latina ha florecido inmediatamente, porque el ver, juzgar y actuar tiene mucho de esto, se aproxima mucho, y precisamente un sínodo es exactamente reproducir
el evento conciliar. En un nuevo contexto cultural, una nueva comunidad eclesial hace un nuevo evento de discernimiento con esta clave metodológica, ¿no? Bien, breve, pero eso sobre el método, ¿no? El texto del concilio, en este caso en Unitatis Reintegratio, da una clarificación, naturalmente no definiciones teológicas, no es el género literario del concilio, pero sí deja clara lo que piensa sobre la reforma, ¿no? Recuerden ustedes que en la década del 60 la palabra reforma no era una palabra católica, sino más bien protestante, y por tanto escaseaba en los libros de teología católica y mucho más en el magisterio, ¿no? De hecho, aparece prácticamente o sea, solo en Unitatis Reintegratio en el concilio. Pero la gente, los expertos en el Vaticano II dicen que reforma funciona como sinónimo de renovación, ¿no? Y fíjense cómo está planteado, precisamente en el número 6 de Unitatis Reintegratio, sobre el tema ecuménico, ¿no? Allí era más evidente la temática de la reforma, es la renovación o reforma de la Iglesia consiste en el aumento de la fidelidad a una llamada, ¿no? Es una fidelidad a una llamada, etc. Y aquí hay una frase clave: Cristo llama a la Iglesia peregrinante, cada palabrita aquí cuenta, ¿no? Es una respuesta, una vocación. Cristo llama, Iglesia peregrina, no realizada, no del cielo, no triunfante, peregrina, hacia una perenne reforma. La expresión perenne reforma el concilio la tomó de Pablo VI, que la había usado un año antes, ¿no? Y fíjense que inmediatamente el concilio da el fundamento. ¿Por qué hay una perenne reforma? En cuanto institución humana y terrena tiene siempre necesidad, ¿no? Para adecuarse a esa llamada, ¿no? Es una llamada a la cual nunca termina de responder, y por eso una perenne reforma, ¿no? De allí fíjense que el concilio lo plantea claramente. La reforma no hay tiempos de reforma en la Iglesia. La reforma es continua, como la personal, ¿no? Es una conversión diaria, diaria y continua, ¿no? Es una perenne reforma. Tiene siempre necesidad, ¿no? No hay épocas de reforma. Todos los días es una reforma cotidiana y continua para responder a su vocación, ¿no? Y por otra parte, fíjense, el concilio a su manera, con un lenguaje muy rápido, muestra el amplio campo de la reforma, ¿no? Y lo dice de esta manera: en las costumbres, en la disciplina, en la doctrina, lo dice en la forma de exponer la doctrina, con esa distinción de Pablo VI en el discurso inaugural del 11 de octubre, ¿no? Y en la segunda parte de ese número 6, el concilio pone algunos ejemplos de movimientos de reforma ya en ejecución, como para decir, miren, estoy pensando en esto, y pone el movimiento bíblico, el litúrgico, la catequesis, el apostolado de los seglares, la espiritualidad, etcétera, ¿no? O sea, son prendas y augurios, quiere decir, ya se ven movimientos de reforma. Naturalmente que el concilio aquí no piensa en algo exhaustivo, sino da algunos ejemplos para mostrar el amplio campo de la reforma, ¿no? O sea, en la Iglesia hay que reformar todo, todos los días, ¿no? Respondiendo a la vocación a que Cristo la llama, ¿no? Bien, dicho con eso, he hablado de la metodología, he dicho una palabra sobre la noción de reforma del Vaticano II, y ahora entro con la definición de iglesia, ¿no? Hace un tiempo, estudiando el concilio, me encontré con este texto que seguro que lo ha revelado, lo han estudiado otros también, pero a mí en ese momento me llamó más la atención, y es al leer, uno vuelve sobre los mismos textos siempre y encuentra algo nuevo, ¿no? La simple tarea hermenéutica de la investigación. El texto de Pablo VI, en el 29 de septiembre del 63, su primera inauguración del concilio en el segundo periodo, y tiene una frase extremadamente pretenciosa, ¿no? Y fíjense: ante todo, no hay duda de que la Iglesia desea, más aún está forzada por la necesidad y el deber de dar finalmente una completa definición de sí misma, ¿no? Cuando uno revisa todo el discurso ese que señala los temas que va a tratar el concilio en la segunda sesión, se da cuenta que la frase esa eh,
no es de ocasión, porque la repite de distintas maneras el Pablo VI allí, ¿no? Por supuesto que es imposible dar una completa definición de sí misma, y, y eso tiene que ser continuamente rehecha, porque todo texto está contextualizado y tiene que ser nuevamente releído. Para eso existen los sínodos también, ¿no? Eh, pero esto también muestra la enorme pretensión del concilio, ¿no? Una completa definición de sí mismo, ¿no? Una visión global. Y la verdad que, como pongo ahí, el objetivo no podía ser planteado de una manera más ambiciosa, ¿no? Y ese es el texto latino exacto de Pablo VI. Y por eso, fíjense, y aquí ya no voy a poder desarrollar, pero sí quiero mostrar que efectivamente uno podría decir, tiene razón Pablo VI, porque si uno repasa, no la Lumen Gentium solo, sino si uno repasa el conjunto de la obra conciliar, verdaderamente hay una redefinición de sí misma, ¿no? Está toda la identidad puesta en juego. Y he encontrado esta manera y en el artículo se la pueden ustedes revisar, yo ahora no solamente la enuncio, no hay tiempo para otra cosa, es que una manera de describir una nueva noción de uno mismo, de su identidad, es porque uno se redefine de cara a todos los demás, ¿no? Y esto, fíjense, aquí como lo tienen ustedes puesto, se puede hacer no solo en relación a las otras identidades humanas, sino en el marco del Dios trinitario y encarnado con toda la humanidad, ¿no? Son muy importantes los primeros capítulos de Lumen Gentium, de Ad Gentes, donde la iglesia aparece situada en la gran historia, ¿no? Se narra la historia de Dios con la humanidad, ¿no? Y en ese contexto se pone la eclesiología, ¿no? Aparece el significado de la iglesia convocada como un pueblo, ¿no? Por tanto, esa de cara a todas las alteridades e incluso de cara al Dios trinitario, ¿no? O piensen ustedes cuando se habla del tema del reino, ¿no? En Lumen Gentium 5, la iglesia no es el reino, es solo un germen de, ¿no? Allí también aparece claramente descrita su identidad, ¿no? O cuando en Dei Verbum se dice claramente, la iglesia no está sobre la palabra de Dios, sino bajo la palabra de Dios, ¿no? Una pretensión legítima del mundo nacido de la Reforma Protestante, ¿no? Etcétera. O sea que ese punto 3.1 tiene mucho que decir sobre esa nueva, y piensen ustedes todo lo que ha florecido en el posconcilio, los estudios trinitarios, ¿no? Algunos dicen como en las mejores épocas del primer milenio en la historia de la Iglesia, ¿no? Y por supuesto, una redefinición de la Iglesia, hay un reposicionamiento de la Iglesia en el movimiento ecuménico, aquí sería muy importante entrar a los puntos. La Iglesia de Cristo no se identifica con la Iglesia Católica, sino que subsiste conocen ustedes todos los debates que hay ahí, pero eso significa una reformulación de gran alcance en relación a las comunidades eclesiales cristianas no católicas, ¿no? Que después Juan Pablo II en la encíclica sobre el ecumenismo, Ut unum sim, va a decir, fuera de la Iglesia Católica no hay vacío eclesial, ¿no? Sin ese Lumen Gentium 8 sería imposible esa frase, ¿no? Y por supuesto el tema de la Iglesia Católica en el contexto de las tradiciones religiosas de la humanidad, ¿no? Nostra Aetate, el texto más breve del concilio, y algo que no pudieron prever los padres conciliares y uno de los más relevantes hoy, ¿no? Y allí está precisamente reformulada Nostra Aetate en nuestro tiempo, en ayornamiento en nuestro tiempo, Nostra Aetate, la relación de la Iglesia con las tradiciones de la humanidad, ¿no? Somos conscientes cómo ha avanzado esto en el posconcilio, con el mundo musulmán y ante todo con el mismo judaísmo, ¿no? Y pensemos también en relación a las sociedades civiles, dignitates humanas, Iglesia y Estado, Iglesia y nación, etcétera, etcétera, y ni que hablar Gaudium Spes, ¿no? Y toda alteridad mundana, etcétera, ¿no? Entonces, hay una reformulación de gran alcance sobre la eclesiología en relación a todas las demás personas, instituciones, religiones, comunidades políticas, etc. Y por otra parte, y con esto termino, hay una redefinición de
todas las identidades al interior de la comunión eclesial. Nadie queda igual. Nadie queda igual. Y eso, en ese artículo, en la medida en que es posible hacer eso en un solo artículo, es posible verificar los puntos centrales donde hay un, diríamos así, desplazamiento, reforma, renovación. La mayor de todas, indudablemente, pueblo de Dios, ¿no? A una eclesiología que estaba fundamentalmente basada sobre el sacramento del orden, ¿no? La jerarcología, como le llamaron Congar y tantos otros en aquel momento, aparece aquí la categoría envolvente de pueblo de Dios, al interior del cual se entienden todas las vocaciones. O esta frase, este punto tan importante que muy trabajado por Francisco ahora, el tema del sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, ¿no? Pero allí también piensen la colegialidad, ¿no? El tema del episcopado es probablemente uno de los temas fuertes del concilio, ¿no? Colegialidad, y con eso la reformulación del obispo de Roma, y voy terminando, y así cada una de las formas de vida religiosa, ¿no? Por tanto, fíjense en este rápido y superficial viaje, fíjense que hay un método para la reforma, hay una noción de reforma y hay una reforma en acto, ¿no? Es, interesante será ver cómo eso se refleja después en los temas que escoja Antibaldo, Sandra, en para releer con el proyecto de ustedes, ¿no? Los sínodos diocesanos en relación a ese gran proyecto conciliar, ¿no? Bien, eso es por mi parte. Disculpen el viaje rápido y necesariamente superficial, pero es un panorama. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Agradecer entonces su intervención, la contextualización, ¿cierto?, que nos realizó respecto a la reforma que impulsa entonces el Concilio Vaticano II. Y como les comentaba al principio, las consultas, preguntas que puedan emanar a partir, ¿cierto?, de nuestros expositores, las pueden ir anotando, ¿cierto?, para comentarlas más al final, o bien a través del chat para luego canalizarlas, ¿cierto?, en su minuto. Bueno, a continuación dejamos, ¿cierto?, a la decana, doctora Sandra Arenas, quien nos referirá algunas palabras respecto a la importancia del análisis de los sínodos y también el estado actual de los estudios sobre los sínodos celebrados en Chile luego del Concilio Vaticano II. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar en primerísimo lugar a las y los estudiantes que nos acompañan, tanto de nuestra universidad como los seminaristas de Concepción, por ejemplo, que están presentes acá. Los saludo especialmente con mucho cariño, los acogemos en esta facultad, aunque sea virtualmente. Quiero saludar también especialmente, nos damos cuenta que está acá el vicerrector de investigación y posgrado de la universidad, don Carlos Luders. Agradecemos mucho su presencia, además no solo por el interés, sino que además porque de hecho bajo el alero de esa vicerrectoría está alojado este proyecto en gran medida. Así es que muchas gracias por su presencia e interés. Y saludo también a los hermanos obispos que nos acompañan, Monseñor Moisés Aticha, Cristian Caro, Tomislav Poljatich, Monseñor Galo Fernández e Ignacio Ducase. Agradecemos su interés por este proyecto, no solo ahora, sino que la colaboración que nos han brindado en la recopilación del material, estadio en el que, digamos, estamos concluyendo con esta actividad. Bien, también quiero saludar a quienes nos acompañan de diócesis de distintos lugares de Chile y colegas de otras universidades. Lo que quiero mostrar yo ahora es algo bastante simple, pero quiero que quede, digamos, muy, muy claro por qué razón, cómo se justifica este proyecto, desde el punto de vista teológico. Nos hemos dado cuenta de que existe un vacío en literatura teológica referida a los sínodos celebrados en Chile entre el año 67 y el 2018, ¿no? En el posconcilio. Y lo voy a ilustrar, voy a compartir pantalla
para ilustrarlo de esta manera. Voy a leer un párrafo largo, unos párrafos largos de una obra que se convirtió en un referente en estudios sobre los sínodos y concilios chilenos antes del Concilio Vaticano II, una obra de don Carlos Oviedo Cavada, que en gran medida hay varias de las frases que se deslizan acá, tienen que ver con nuestro proyecto actual, ya post-conciliar, ¿no? Dice él: es una laguna notable en el estudio de la historia eclesiástica chilena y del derecho eclesiástico particular también chileno, la relativa a los sínodos y concilios sabidos en el país, primero durante la colonia y después en la vida republicana. Esta laguna es fácilmente apreciable en los estudios históricos, biografías de prelados o tratados más generales de la vida de la Iglesia, que han descuidado a veces hasta enumerar siquiera los sínodos habidos en Chile, al extremo que hasta ahora, al confeccionar este trabajo, nunca habíamos leído una lista completa de ellos. Y era necesario, por muchos motivos, un estudio general de estos sínodos y concilios, porque, en primer lugar, considerada la disciplina eclesiástica, no quedará completa en los casos particulares la figura de un obispo diocesano de Chile si no se atiende a este acto tan importante de su gobierno pastoral, ni tampoco llegaría a entenderse en conjunto el episcopado chileno si se margina este mismo aspecto sinodal. En segundo lugar, hoy se está tratando de conocer en profundidad la pastoral de los prelados coloniales, el papel de la Iglesia en la educación y su aporte en la cuestión social de ese mismo periodo, y a veces tales estudios están limitados defectuosamente por el desconocimiento de la misma existencia de los sínodos, y otras por la carencia de sus textos. La materia de nuestro estudio, por otra parte, ha cobrado una especial actualidad en la vida de la Iglesia por el ejemplo alentador de Juan XXIII, con la celebración del primer sínodo romano, y mucho más todavía por encontrarnos durante el desarrollo del Concilio Vaticano II. Esta es una obra del año 64, así que todavía no terminaba el concilio, cuyas normas disciplinares y de orientación pastoral ciertamente van a ser muy prontamente vertidas en forma más concreta en sínodos diocesanos o concilios particulares que puedan contemplar las realidades peculiares de los diversos territorios eclesiásticos del mundo católico. Hasta ahí la cita de don Carlos Oviedo en su libro editado en la Universidad Católica de Santiago por el Instituto de Historia el año 64, llamado Sínodos y Concilios Chilenos del 1564 a 1961, o sea, en pleno periodo preparatorio del Concilio Vaticano II. El contexto de esta obra, dice don Carlos Oviedo, es post-Trento. En Trento se había alentado a la celebración de sínodos y concilios provinciales. Entonces finalizó en 1563 Trento, la arquidiócesis de Santiago se erigió en 1561, y entonces se toma el llamado de Trento y se empiezan a restituir la celebración de concilios provinciales y sínodos diocesanos en Chile. En esta obra de don Carlos Oviedo se referencian los siguientes sínodos, desde 1584 a 1561, el primero de Imperial, el primero de Santiago, el segundo de Santiago, el segundo de Concepción, el tercero de Santiago, el cuarto y quinto de Santiago, el tercero y cuarto de Concepción, el sexto de Santiago, el quinto de Concepción, el primero de Ancud ya en 1851, el segundo de Ancud, el séptimo de Santiago, el tercero de Ancud, el cuarto de Ancud, el primero de Puerto Montt en 1957 y el primero de Copiapó en 1961. Hasta ahí llega la obra de don Carlos Oviedo. Hasta ahí entonces se compendia de alguna manera los principales aportes y temas abordados en los sínodos celebrados en Chile desde 1584 hasta 1961.
Se compendian también dos concilios, el provincial de Santiago de 1938 y el plenario chileno de 1946. Sobre los sínodos en el periodo anterior al concilio, sobre, digamos, los sínodos que acabamos de ver en esta lista, existe una, tal vez no tan abundante bibliografía, pero existe bibliografía. Aquí hay algunas de las más importantes, conocidas, digamos, por los estudiosos de la historia de la Iglesia chilena, especialmente, digamos, en revistas de historia del derecho o revistas de historia de la Iglesia. Se compendian algunos libros, pequeñas obras, y naturalmente una de las referencias más importantes es la misma obra de don Carlos Oviedo del año 1964, ¿no? Hay varios, digamos, artículos en la revista Católica también que referencian algunos de los sínodos celebrados dentro de ese periodo. Ahora, sobre los sínodos celebrados dentro del periodo que nosotros estamos estudiando, entre 1967 y el 2018. Hay poca literatura, muy poca literatura. Y ciertamente no hay un trabajo que compendie todos estos sínodos. De hecho, dentro de este año de proyecto, nos hemos dedicado fundamentalmente a pesquisar el material, ¿no?, de los sínodos celebrados, y ahí ya Tibaldo les va a contar en la siguiente parte qué material hemos encontrado. Aquí hay algunas obras, entonces, por ejemplo, de Nelson Chávez, que aunque no refiera directamente a algún sínodo, en este texto sobre la participación de Monseñor Manuel Larraín en el concilio, hay una referencia tangencial a que ya digamos, en el episcopado de don Manuel en el Maule, se había iniciado la preparación para un sínodo que no llegó a celebrarse sino hasta después de su muerte, incluso. Pero habían ya indicios, digamos, de preparación de ese sínodo antes. Habría partido entonces por iniciativa de don Manuel la celebración del primer sínodo de Talca. Tenemos una obra muy reciente, un libro de Marcos Fernández de la Universidad Alberto Hurtado, se llama Tiempos Interesantes, la Iglesia Católica Chilena entre el Sínodo y la toma de la Catedral, el Sínodo de 1967, que es el primer sínodo del periodo que nosotros estamos estudiando. Ahora un libro del 2019. Tenemos en la revista Católica un par de artículos, uno sobre el primer sínodo de la diócesis de Copiapó, de Alejandro Uneus. Tenemos también acá un texto sobre el sínodo de Rancagua, la segunda experiencia diocesana, también en la revista Católica. Tenemos un texto de la arquidiócesis de Concepción, una memoria sobre el séptimo sínodo de esa arquidiócesis, un texto del 2013. Tenemos un texto en el Ciervo de la presencia de un matrimonio, un presbítero y una religiosa presidiendo el Sínodo de Concepción en Chile, un texto del año 69. Tenemos un texto del mismo don Carlos Oviedo, publicado en la revista Teología y Vida de la Facultad de Teología de Santiago, del año 61, sobre el primer sínodo de Copiapó. Tenemos, digamos, en Quilencia Pontificia, de don Fernando Retamal, la bendición apostólica con ocasión del primer sínodo diocesano de Copiapó, y un texto de Teología y Vida publicado también por el mismo Tibaldo Solezzi, una mirada al concilio desde la recepción de su antropología en los sínodos de Temuco, un texto del 2011. Esa es la literatura que existe hasta ahora. Estamos, digamos, revisando más exhaustivamente la revista Católica, la revista Mensaje también, porque ciertamente allí pueden haber más alusiones a los sínodos celebrados durante este tiempo, pero trabajos teológicos propiamente tales o trabajos históricos no existen más que estos.
Entonces ya desde esta realidad uno puede decir, se justifica el estudio sistemático y en profundidad de los sínodos celebrados en Chile en el periodo indicado. Sobre sínodos diocesanos en general, aquí, digamos, solamente para ilustrar, hay algunos textos de distinta procedencia, en distintas lenguas, los procesos sinodales después del concilio, los sínodos diocesanos en Italia, un texto que aborda el tema del sínodo diocesano en Ius Canonicum, y en la misma revista un texto sobre instrucción de la Curia Romana sobre los sínodos diocesanos. Y sobre sinodalidad en general, naturalmente esto está en desarrollo, hay una abundante bibliografía y sigue apareciendo más con ocasión tal como lo indicaba Carlos, ¿no? Por el actual momento en que estamos viviendo en la Iglesia, y en este proceso, digamos, en que nos ha metido Francisco, ¿no? En una Iglesia sinodal, a propósito de la misma celebración del sínodo sobre sinodalidad. Está apareciendo mucha literatura, aquí hay alguna de las cosas a las que se pudiera recurrir, texto de André de Virmelé, de Alphonse Borras, 3 expresiones de sinodalidad después del Vaticano II, conciliaridad de la Iglesia, una obra, un libro reciente del 2020, Hacia una Iglesia Sinodal, de Pablo VI a Francisco, editado por Rafael Luciani y María Teresa Conte. Aquí hay algunas cosas en revista Mensajes sobre la actividad sinodal laical, un texto que se ha convertido en un referente también en los estudios sobre sinodalidad de Ormond Rach, sobre la pirámide invertida de Francisco, ¿verdad?, del Sensus Fidelium en la Iglesia Sinodal, en Theological Studies, el mismo texto de Carlos Schickendans del 2017, La Reforma de la Iglesia en clave sinodal, Sinodalidad y Eclesiología de la Iglesia Universal en Jean-François Giron, etcétera. Y aquí un texto sobre sinodalidad en el pensamiento teológico actual en Ius Canonicum de José Ramón Villar. Algunas de las cosas que dentro de la enorme bibliografía que existe sobre sinodalidad. Bien, la intención de mostrarles esto es simplemente que se pueda advertir la ausencia prácticamente, digamos, transversal que hay de literatura sobre los sínodos celebrados en Chile entre 1967 y el 2018. Entonces, esto no queremos, digamos, mostrarlo para también incentivarlos e incentivarlas a ustedes a involucrarse en la tarea de rescatar la memoria de esta actividad sinodal tenida en Chile en este periodo. El texto de don Carlos Oviedo, digamos, muy ilustrativo para justificar su propia obra, que aborda los sínodos hasta el año 61, pero conserva mucha vigencia las palabras con las que él comienza esa obra. Una historia de la Iglesia en Chile que no tome en cuenta la actividad sinodal va a estar incompleta. Entonces, en ese sentido, nuestro empeño está en contribuir de alguna manera a rescatar la memoria de esta actividad sinodal. Le dejo entonces ahora la palabra a Jorge para pasar a Tibaldo, que nos muestre el estado de avance de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por el completo estado del arte, ¿cierto?, de estos estudios respecto, ¿cierto?, al análisis de estos sínodos celebrados en Chile, y de todas maneras el desafío, ¿cierto?, de poder involucrarnos, participar, abordar desde la perspectiva teológica, histórica, esta experiencia sinodal, y por lo tanto contribuir, ¿cierto?, en este estudio exploratorio que estamos llevando a cabo. Bueno, a continuación, entonces, damos espacio al profesor Tibaldo Solesi, que nos compartirá lo avanzado hasta ahora en cuanto al desarrollo del proyecto de investigación y también algunas luces de lo que se viene entonces en los próximos meses y próximas etapas. Muchas gracias. Bueno, gracias a Carlos, gracias a Sandra, y gracias también a todos quienes están participando en este encuentro.
Insisto en que la finalidad es que nos puedan seguir ayudando y sobre todo en este mismo conversatorio, si podemos animar un diálogo después de las exposiciones, va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Yo quiero igual hacer una presentación y hablar a partir de ella. Espero que se vea bien. Eh, Quisiera partir con esta afirmación. Primera afirmación. Los sínodos, ya se ha dicho antes, pero los sínodos celebrados en Chile contienen una enorme riqueza de vida eclesial y discernimiento pastoral, ¿ah? De la cual yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos, ¿ah? Ha habido aquí como un camino muy adelantado de la Iglesia chilena respecto de esta invitación que se nos hace actualmente de entrar en un tiempo de mayor sinodalidad. Yo creo que eso ha sido vivido por la Iglesia chilena durante estos 50, 60 años de posconcilio que llevamos. En ese sentido, importa mucho, también lo dijo Sandra, recuperar esta memoria histórica de lo que han sido estos eventos que hemos vivido en nuestras propias diócesis. Quiero decir que hemos avanzado mucho y poco a la vez. Esta intuición que teníamos al comenzar de la importancia, el valor de los sínodos se ha ido confirmando a lo largo del trabajo que estamos realizando, y al mismo tiempo hemos ido dándonos cuenta de la envergadura de una investigación de este tipo. Quizás no lo calculamos bien al comienzo, pero es una investigación que está abierta y que tiene múltiples posibilidades de realización, de avance, de profundización. Y la verdad que hasta el momento nos hemos acercado lo que podríamos llamar solo hasta la superficie de la realidad, porque hemos estado tratando de conseguir y empezando a leer lo que podríamos decir son los documentos finales de los sínodos que se han celebrado en Chile. Voy a decir rápidamente pronto cuántos sínodos estamos trabajando, pero al principio quisiera indicar eso, o sea, estamos aproximándonos y estamos muy todavía en la superficie en un primer momento en que no hemos logrado todavía recopilar toda la información y estamos ya leyendo los textos, pero claro, ahí mismo nos damos cuenta de la amplitud que este trabajo tiene. Hay mucho por hacer todavía, ¿sí? Y en eso estamos nosotros empeñados en que importante será estudiar cada uno de los sínodos por sí mismo, comparar los sínodos entre sí, ver qué fecundidad tuvieron los sínodos en la vida eclesial y pastoral de las diócesis en las cuales se han celebrado, etc. O sea, hay un mundo de posibilidades de profundización y de direcciones hacia dónde ir en este trabajo de investigación. Y quiero indicar una vez más que la intención de esta socialización tiene que ver con invitar, agradecerle a todos ustedes, a la mayoría que nos ha ayudado a recopilar el material, y al mismo tiempo invitarlos a seguirnos acompañando en esto, porque como digo, estamos recién en la superficie, la punta del iceberg, pero sabemos que detrás de cada documento final hay una serie de materiales, los archivos diocesanos, etcétera, que muestran, que contienen todo el trabajo que significa un evento sinodal de esta envergadura. En prácticamente todas las diócesis del país se han celebrado sínodos. Podríamos decir de las 26 circunscripciones eclesiásticas que hay en Chile, en 20 de ellas se han celebrado sínodos desde el 1965 hasta el día de hoy. Ahora, llamamos sínodo a estos eventos eclesiales que tienen al menos estos 5 elementos bases. Que un evento que ha sido convocado por el obispo, habiendo escuchado al Consejo Presbiterio, como expresión del ejercicio de su gobierno eclesial. Se trata de, un sínodo es un instrumento que tiene el obispo para pastorear la diócesis en colaboración con
con aquellos que lo acompañan, presbíteros, religiosos, laicos, a los cuales también el obispo mismo quiere invitar. Entonces, consideramos sínodo un evento que ha sido convocado como tal por el obispo diocesano. Que se haya constituido prontamente, luego de la convocatoria, una comisión preparatoria, que haya habido una definición de reglamento del sínodo, y que haya también una definición y convocatoria de miembros de la asamblea o sinodal que se realice, o sinodales, como se conoce comúnmente. Que haya habido una fase de preparación, de disposición espiritual de toda la diócesis, una consulta a la base diocesana sobre los temas a tratar, un trabajo de comisiones previo de preparación de documentos, asambleas preparatorias y la elaboración de un documento de trabajo que finalmente se lleva a la asamblea sinodal. Otro elemento clave de la celebración de un sínodo es la sesión sinodal propiamente tal, donde se hace una libre discusión de los temas que incluye el sínodo, y donde también se pide la decisión o el consentimiento a través de un voto consultivo de todos quienes participan en la actividad sinodal. Y finalmente, el quinto elemento es que se redacte las conclusiones que se toman de esa asamblea, y luego se promulguen al servicio de la vida y de la pastoral de la diócesis correspondiente. Eventos entonces que han tenido estos 5 elementos básicos en la Iglesia chilena desde el año 65 hasta ahora, son los que aparecen en esta lista. Son en total 38 eventos sinodales. Si ustedes comparan con la lista que leyó recién la profesora Sandra, ahí Monseñor Oviedo, desde el año 1584 a 1961, da testimonio de 18 eventos sinodales, más 2 concilios plenarios o concilio provincial de Santiago. Entonces serían en ese periodo de 5 siglos prácticamente, 20 eventos sinodales. En el periodo 65 a 2019, 2018, tenemos en la diócesis, en la Iglesia chilena, 38 eventos sinodales. Ahora, que más o menos se corresponden con esta caracterización que había indicado antes. Hay diócesis en las cuales se ha celebrado un sínodo. Arica celebró su primer sínodo el año 2005-2006. Valparaíso celebró su primer sínodo del año 90. Linares celebró su primer sínodo del año 67. Villarrica celebró su primer sínodo del año 68. Valdivia celebró su primer sínodo del año 69. Osorno celebró su primer sínodo del año 68. Y Punta Arenas celebró su primer sínodo del año 79-80. La diócesis de Los Ángeles tuvo un comienzo de sínodo el año 2009, pero no hemos podido saber cómo derivó esa experiencia, ese evento sinodal. Sí sabemos que el obispo hizo una convocación, pero no hemos podido todavía saber con exactitud qué pasó luego de eso, porque no existe un documento final del sínodo. En la diócesis de Calama, el primer sínodo, el año 2009-2012, se hizo todo el trabajo sinodal previo, se hizo la asamblea sinodal, se recogió el material, se puso en manos del obispo, pero nunca hubo una aprobación formal del mismo, ni una publicación de su documento conclusivo. Y 1 año o 2 años después el obispo fue trasladado de diócesis. Entonces quedó ahí todo el material trabajado que el obispo que ha llegado posteriormente ha ido incorporando también en las orientaciones y en el trabajo pastoral de la diócesis. Esas son 9 diócesis que han celebrado un sínodo durante este periodo. Hay 8 diócesis que han celebrado 2 sínodos durante el periodo 65-2019. Antofagasta, su primer sínodo del año 68,
y un segundo sínodo el año 84. Copiapó, un segundo sínodo del año 77-79 y un tercer sínodo de la diócesis del año 96-98. La Serena, un primer sínodo del año 78 y un segundo sínodo del año 93-94. Rancagua, un primer sínodo del año 67 y un segundo sínodo el año 2008-2011. Talca, un primer sínodo del año 69, que como bien decía la profesora Sandra, al parecer comenzó a prepararse muy temprano en la década del 60 por Monseñor Manuel Larraín, y que luego llevó a término Monseñor González el año 69. Y un segundo sínodo el año 1992. En Concepción, el sexto sínodo del año 68 y el séptimo sínodo el 2013, el 2016. En Temuco, el primer sínodo el año 67-68 y el segundo sínodo el año 94-95. En Puerto Montt, un segundo sínodo el año 69 y un tercer sínodo el año 2012-2016. La verdad que la mayoría de estos sínodos, pero no de todos, hemos tenido acceso al documento final. ¿Ah? Por ejemplo, no hemos tenido acceso al documento final del sínodo de Arica, sí al de Valparaíso, sí al de Linares, que es el documento de la primera asamblea. No tenemos acceso al de Villarrica, sí al de Valdivia. No tenemos acceso al de Osorno aún, sí al de Punta Arenas. De Antofagasta no tenemos acceso al primer sínodo, sí al segundo, el documento final. De Copiapó lo mismo, no hemos tenido acceso al primer sínodo, sí al segundo. De La Serena a los dos. De Rancagua hemos tenido acceso al segundo sínodo, y el padre Hugo Yáñez, que está aquí presente, ha hecho una recopilación de material respecto del primer sínodo, los archivos diocesanos, ¿no? Y ahí ya ha reconstruido de alguna manera lo que fue ese sínodo. ¿Ah? Pero hasta el momento no tenemos acceso al documento final de eventualmente que existiese ese sínodo, que se hubiera conservado. ¿Ah? En la diócesis de Talca pasa algo bien singular. La reflexión sinodal se hizo parte posterior de unas sendas cartas pastorales del obispo González, en las cuales él recoge el resultado de la reflexión sinodal y la propone como carta pastoral a la diócesis. En Concepción hemos recibido material del año 68, el padre Bernardo nos ayudó muy prontamente a ir a los archivos y obtener el texto de los acuerdos de ese sínodo, y el sínodo 2013-2016 está en la página web de la diócesis de Concepción. Lo mismo los dos sínodos de Temuco. ¿Ah? Han habido diócesis que han hecho ese trabajo, ¿ah? De poner en la página web de su diócesis estos documentos que son claves dentro de su desarrollo histórico, eclesial y pastoral. Y del sínodo de Puerto Montt, de los sínodos de Puerto Montt, no tenemos documento del primer sínodo, documento final. Parece que no existió un documento final. Sí tenemos todo lo que fue la preparación previa de ese sínodo. Y sí tenemos abundantemente material y el documento final del tercer sínodo celebrado el 2012 y 2016. Hay diócesis que han celebrado 3 sínodos en este periodo. Santiago celebró su 8º sínodo el año 67, su 9º sínodo el año 94-97 y su 10º sínodo el año 2018. De este último sínodo aún no tenemos documento final porque parece que todavía no ha sido publicado como tal. Y la diócesis de Chillán también ha tenido 3 sínodos durante este periodo: el año 69, el primer sínodo, el 70, el segundo, el tercer sínodo, el año 71. Y tenemos el material de esos tres sínodos. Y finalmente, la diócesis San Carlos de Ancud ha celebrado en este periodo 7 sínodos, ¿no? Agrupados en el quinto, el del año 68, el sexto del año 80, el séptimo del año 85, el octavo del año 90, el noveno del año 95, el 10º del año 2000 y el 11º del año 2012. En Chillán se estableció un sínodo permanente desde el año 69.
todos los años se celebra una asamblea sinodal. En Linares hay sínodo permanente desde el año 1979. En Ancud, en 1980, quedó estructurado un sínodo permanente en periodos quinquenales de 5 años, con celebración de asambleas sinodales anuales, ¿no? Se celebran asambleas sinodales anuales y cada 5 años se celebra un sínodo como tal, propiamente tal. Eso es la información que tenemos hasta ahora. Puede ser que esta información no sea exacta, que haya datos que no hemos podido todavía recuperar plenamente, pero estamos en proceso. Y en ese sentido, como les decía, le pedimos ayuda, les pedimos que nos sigan ayudando, porque del total de los sínodos, tenemos lo que podríamos decir, considerando que Talca ha incorporado su documento final en las cartas pastorales del obispo, tenemos 28 documentos finales. 28 documentos finales. ¿Eh? Nos quedan 7 documentos finales de 7 sínodos que todavía no hemos podido conseguir. Y bueno, los otros 3 situaciones, al parecer no hay documento final en el segundo de Puerto Montt, ni tampoco el de Los Ángeles, ni tampoco el de Calama. Eso respecto a la cantidad de sínodos. Quería resaltar eso, la gran cantidad de eventos sinodales o de sínodos que se han tenido. Ahora, obviamente que son de distinta magnitud, de distinta envergadura, ¿ah? Pero de alguna manera cumplen con estos 4 o 5 elementos que constituyen un sínodo como tal, ¿ah? Ahora, ustedes se dan cuenta de que recuperar los textos finales es una tarea ardua, pero detrás de los textos finales hay todo un material de trabajo previo, ¿ah? que, que también está de alguna manera guardado en algún archivo, y es importante tener acceso a ello para poder darse una imagen y una comprensión de lo que fue la verdad cada uno de los signos. Si lo hacemos distribuimos por años, por décadas, la década del 60 al 69, nosotros trabajamos, la verdad, la mitad de la década, 65, 69, ahí se celebraron 13 sínodos. Obviamente que el peso del Concilio Vaticano II, ¿no? Y no solo el peso del concilio, sino que en Chile los obispos decidieron que una forma de acoger la propuesta que venía del concilio, la propuesta renovadora de la cual habló Carlos antes, se hiciera a través de la celebración de sínodos en las diócesis, ¿no? Por eso en ese periodo de 5 o 6 años está esa cantidad importante de sínodos, porque en casi todas las diócesis de Chile se realizó alguno de ellos, ¿no? Era la forma de recepcionar el concilio en Chile, las diócesis, porque luego de la reflexión de los sínodos diocesanos, se quería precisamente recoger, ¿ya? Y hacer una propuesta de orientación eclesial y pastoral de nivel nacional. En la década del 70 al 79 tenemos registro de 5 sínodos, 80-89 3 sínodos, en 90-99 8 sínodos, que es como la segunda década de más sínodos en Chile. Tiene que ver con la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, la propuesta de nueva evangelización del Papa Juan Pablo, tiene que ver con la celebración de Santo Domingo, y tiene que ver con la proximidad al tercer milenio, ¿verdad? Tercio milenio adveniente, pero la proximidad del año 2000, entonces se celebraron en muchas diócesis también sínodos. En la década del 2000-2009 tenemos 5 sínodos, en la década del 2010-2019 4 sínodos. Ese es más o menos el panorama que hemos podido hasta ahora alcanzar, ¿ah? Como digo, quedándonos todavía bastante trabajo por hacer, ya sea en recopilación, en lectura y en contextualización de estos distintos eventos sinodales. Claro, el proyecto comenzó, bien lo dijo Jorge, a mitad del año pasado, en plena pandemia, ¿no?
y bueno, ha estado así, dándose a través de comunicaciones a distancia fundamentalmente, y como digo, gracias a la participación y la colaboración de muchos de ustedes. Mira, yo voy a pasar rápidamente por el resto de lo que tenía preparado. Ya lo dije, los sínodos en Chile se vieron fuertemente impulsados su celebración en la primera parte de este periodo por la celebración misma del Concilio Vaticano II. ¿Ah? El obispo Oviedo, al presentar el segundo sínodo de Antofagasta el año 64, habla del primer sínodo del 68 y lo ubica dentro de estos 13, 14 sínodos que se celebraron en Chile luego del Vaticano II. Hay que decir que los sínodos han estado también muy alimentados de la reflexión pastoral, teológico, pastoral latinoamericana, las conferencias del episcopado latinoamericano, ¿ah? Y también de las orientaciones del episcopado nacional. O sea, son fuente de la reflexión sinodal de los sínodos diocesanos, el concilio, las conferencias episcopales y también las orientaciones del episcopado nacional. Eh, la verdad que en los sínodos se ha involucrado, en la celebración de estos sínodos, se ha involucrado lo que vamos percibiendo, ¿no es cierto?, la diócesis en su conjunto, entera, desde su base y por varios años. ¿Ah? Por varios años. Hay sínodos que han durado un periodo de 4 o 5 años, desde su convocación hasta la promulgación de su documento final. ¿Ah? A través de etapas en que ha ido desarrollándose trabajo de base, diálogos en parroquias, en colegios, en movimientos, asambleas de canales, asambleas presinodales, etc. O sea, un trabajo arduo y también muchas veces muy científicamente llevado con la elaboración de encuestas, de estadísticas, de consulta, tanto a las bases propiamente eclesiales como muchas veces también a bases extraeclesiales, o sea, a la ciudad, a la sociedad civil, sobre lo que piensan de la iglesia y lo que esperan de ella, etcétera. Todo ese trabajo que se fue acumulando fue lo que llevó a la realización de un sínodo desde bases sólidas de conocimiento de la realidad eclesial y también social. Y entonces ha hecho que sea un trabajo arduamente realizado y por un periodo significativo de años también. Los sínodos se han insertado de distintas formas en la vida eclesial de nuestras diócesis. Hay sínodos que fueron como momentos fuertes de impulso, de reanimación, de fortalecimiento. Hay otros sínodos que se han dado más en la marcha normal de la vida diocesana, como parte de un proceso, la visita pastoral del obispo, el sínodo y después un gran desarrollo de trabajo misionero. O en otras diócesis, como decía Talca, el sínodo ha sido incorporado dentro de las cartas pastorales y orientaciones pastorales que el obispo ha ido dando periódicamente a la diócesis, ¿no? De hecho, el segundo sínodo, Monseñor González en Talca, dice, bueno, quizá a muchos les llama la atención que no ha habido mucha efervescencia, sino que el sínodo se ha ido dando más bien en la vida cotidiana. ¿Ah? Y parece que así se pensó y así se trabajó. En la vida cotidiana del año pastoral se fue haciendo también la reflexión propiamente sinodal. Y ya lo decía Carlos antes, recogiendo la inspiración del concilio, los sínodos en Chile han tenido una clara intención de renovación eclesial y pastoral. ¿Ah? Siempre se pensaron en esa línea, ¿ah? En el hoy de la vida eclesial diocesana, cómo renovar el estilo de vida, también la acción pastoral, la forma de evangelizar, en atención a los cambios culturales y a las exigencias de los nuevos tiempos que han ido surgiendo. Hay un claro énfasis en la evangelización. ¿Ah? En el fondo, la Iglesia se entiende a sí misma como enviada a ser testigo, presencia del Evangelio y de Jesucristo, y esa es una tarea de gran responsabilidad que en definitiva en cada sínodo se vuelve a ser consciente y se vuelve a
a lanzar, por decir así, intención, este empeño de evangelización, de misión, de anuncio del Evangelio. Ya lo decía también Carlos, el método que se ha usado a lo largo de estos 38 sínodos unánimemente ha sido ver, juzgar y actuar. Retomado con mucha fuerza en los últimos sínodos celebrados, en el mismo sínodo de Calama del cual hablé, el sínodo de Rancagua, el sínodo de Puerto Montt, que incluso han definido las partes de su documento final, o también la realización de las distintas asambleas sinodales según esta metodología, la etapa del ver, la etapa del juzgar y la etapa del actuar. Termino con esto diciendo que los signos que celebramos se ve reflejado esta comprensión de la Iglesia propia de la Lumen Gentium del Vaticano II, ¿no es cierto? La Iglesia Pueblo de Dios abundantemente a lo largo de todo el periodo, desde el primer sínodo hasta el último, ¿no? La Iglesia definida como pueblo de Dios, ¿no? Como sacramento de la persona de Jesucristo, de la comunión con Dios y de los hombres entre sí, ¿no? La Iglesia entendida como comunidad peregrina, pueblo de Dios que peregrina, que camina, que camina con toda la humanidad y que sirve a esta humanidad de la cual también es parte. Eso aparece abundantemente en los documentos finales de los sínodos que hemos estado leyendo. Una iglesia cuerpo de Cristo en la cual todos participamos activamente y los sínodos son expresión de ello mismo, también su reflexión. Una iglesia evangelizada y evangelizadora, una iglesia en comunión y participación. Bueno, son pinceladas de una primera lectura que va mostrando precisamente eso, que desde el primer sínodo hasta el último sínodo, la presencia, la influencia, el impulso del Concilio Vaticano II ha estado y sigue estando plenamente presente. Bien, eso yo no quiero alargar más para dejar un tiempo en que podamos conversar y compartir. Perfecto. Muchas gracias, profesor Tibaldo, por entregarnos, ¿cierto?, una visión panorámica del trabajo que se ha desarrollado por parte del equipo de investigación y los desafíos por delante, ¿cierto?, en este contexto de pandemia también, de poder recopilar, ¿cierto?, los documentos sinodales finales y también otro material que pudiera ser de tremenda ayuda y que pudiera enriquecer entonces el trabajo que se está haciendo. Y ahí también siempre la invitación y a la vez agradecimiento a todos los que han ido colaborando. Bien, como decían, ¿cierto?, nuestros expositores, destinar ahora un espacio para poder conversar, para poder dialogar, para poder escuchar algunas consultas, algunas preguntas, o también algunos comentarios en función, ¿cierto?, de lo que ustedes, ¿cierto?, han estado relatando. Partir acá, ¿cierto?, por Martina Savera, que nos consulta acá en el chat, si es que se ha encontrado material de la región de Aysén. Una primera consulta que se realiza a través del chat. No, la verdad que no. Nos da la impresión de que en Aysén no se ha celebrado sínodo como tal, como tal. Por lo menos en las fuentes que hemos investigado no hemos encontrado una indicación al respecto. Ahora, la idea es que si hay algo en esa línea y nos hacen llegar alguna información, bienvenido será. Pero tengo la impresión de que Aysén es una de las 6 diócesis o circunscripciones eclesiásticas en las cuales no se ha celebrado sínodo. Al parecer tampoco, bueno, en Iquique, tampoco en Illapel, tampoco en San Bernardo, tampoco en Melipilla, y tampoco en Aysén. Perfecto. Por ahí, ¿cierto? También Hernán tiene una consulta, le damos el espacio al profesor Hernán para que también nos pueda realizar, ¿cierto?, su consulta. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muy buenas tardes, muchas gracias al profesor Jorge por haber compartido este link de la presentación para asistir a este espacio, a la profesora Sandra y al profesor Tibaldo por su exposición. Yo soy Hernán González, soy profesor part-time de la carrera de Pedagogía en Historia y Pedagogía Básica de la universidad y estudiante del programa de doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Austral. Mi línea de investigación para contextualizar la pregunta que quiero hacer es el rol de misioneros capuchinos alemanes bávaros y misioneras alemanas en la zona de Valdivia. Por lo tanto, en alguna medida, el tema de los sínodos está asociado a mis temas de investigación.
En el contexto de mi investigación, estamos levantando en estos minutos una investigación con académicos e investigadores de la Universidad Católica de Eichstätt. Entonces, en ese contexto, que es un poco de historia local de Valdivia y contexto internacional Alemania, de donde vinieron los hermanos y hermanas misioneros y misioneras, hemos visto algunos elementos para entender los procesos que vivimos acá en Valdivia, que tenemos que entender los procesos que se dan allá en Alemania, por una idea de historia mundo. Entonces, en ese contexto, no sé si el proyecto tiene visualizado a trabajar los sínodos, pero en un contexto de cómo los elementos históricos sociales que se dan en el periodo que se investiga influirían o tendrían algún impacto en el desarrollo de los sínodos y de las conclusiones. No sé si eso es parte de la investigación. Esa es mi consulta, o por lo menos lo quiero dejar ahí en la palestra para la reflexión del grupo de investigación. Muchas gracias, Chaltumay, por la invitación y por la exposición. Bueno, Jorge puede contestar esa pregunta. Sí, muchas gracias, Nana, por la consulta. Claro, efectivamente, dentro de los objetivos específicos del proyecto se incorpora lo que es la contextualización en función, ¿cierto?, de distintos factores, elementos propios, ¿cierto?, del contexto social, político, cultural de los periodos, a nivel, ¿cierto?, nacional, regional, y también, ¿cierto?, con esta mirada latinoamericana e internacional, pensando también dentro de lo que es la historia de la Iglesia. Por lo tanto, sí, se considera efectivamente el elemento, ¿cierto?, contexto, porque de todas maneras influye, condiciona, pero de alguna manera, ¿cierto?, de esta manera determina en cierta medida algunas temáticas, conversaciones, discusiones, que por un lado, ¿cierto?, el Concilio Vaticano II abre, pero que también se vinculan con la realidad, en este caso, social, geográfica en Chile. Un ejemplo de aquello, ¿cierto?, es que la mayor parte de los sínodos, por lo menos que nosotros hemos podido revisar hasta ahora y que tienen una estructura más o menos definida, incorporan en la primera etapa una presentación y contextualización. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo yo el de Punta Arenas, que lo estuvimos conversando con los colegas en una sesión, efectivamente hay una descripción y por supuesto una pormenorización respecto a las características, ¿cierto?, del hombre, entre comillas, magallánico, y las distintas situaciones que la aquejan, entre ellas, ¿cierto?, la falta de trabajo, los vicios de la época, el alcoholismo, la falta, en ese sentido, de espacio para el desarrollo de los jóvenes, y también, ¿cierto?, lo vinculado entonces con la distancia y el aislamiento social. Por lo tanto, en ese contexto, la mayor parte de los sínodos que tienen una estructura más o menos definida incorporan en su primer punto, digamos, una contextualización de la zona geográfica, de los principales problemas locales, y también dentro de lo que es las discusiones que se van desarrollando. Por un lado, ¿cierto?, lo teológico también se complementa entonces con este contexto histórico que estamos, ¿cierto?, en proceso de redacción en función de etapas o periodos que nosotros hemos ido de alguna manera trazando. Así que de todas maneras que eso sí está considerado. Bien, le damos el espacio también para que nos pueda hacer sus comentarios, consulta, pregunta a Edo, ¿sí? Para que también, ¿cierto?, quede el espacio disponible. Hola, buenas tardes. Eduardo por acá, estudiante del Magíster en Ciencias Religiosas. Saludo a la profesora Sandra, al profesor Tibaldo. Tengo 3 preguntas. La primera, se entiende que la sinodalidad es una forma de hacer iglesia. Y la primera pregunta va en la línea, ¿se ha alentado a la participación, el papel de los laicos? Porque, por ejemplo, leyendo a Ana María Stuben en su texto sobre el clericalismo en Chile, particularmente dice, parece que nada cambió ni antes ni después del Concilio Vaticano II. Todavía permanece, hasta el día de hoy, digámoslo, esta idea monárquica de los obispos y todo lo demás. Entonces, si en la investigación inicial que están haciendo exploratoria se está alentando el papel de los laicos. Segunda pregunta, ¿qué implicancias tiene estos sínodos en las orientaciones pastorales? Porque hay un dato que acá en Chillán, soy de Chillán, el año 68, si no me equivoco, la Conferencia Episcopal establece como prioridad pastoral las comunidades eclesiales de base, pero después, al parecer por razones políticas, se dejó de alentar. No sé si ha tenido una implicancia en las orientaciones no solo del episcopado chileno, sino también en las iglesias particulares, estos sínodos. Y la tercera, que lo mencionó el profesor Tibaldo,
dice que en Chillán desde el año 69 un sínodo permanente. No sé si llamarle sínodo, habitualmente se hace una asamblea, pero donde está todo armado y la participación es más bien formal. Es que cuando decimos, por ejemplo, hemos consultado al pueblo de Dios en la elección del obispo y nadie sabe a quién consultar. Esas tres preguntas. Gracias, Eduardo. Tibaldo, le damos el espacio para que pueda ahí Sí, no, tributar la respuesta. en lo que puedo responder desde mi parte, quizás no mencioné, porque al final apuré un poco la cosa, que al menos 10 de estos documentos finales de los sínodos traen la lista de los sinodales, o sea, de las personas que participaron en la reflexión de la asamblea sinodal. Y en ellos es claramente un porcentaje mayoritario de laicos, los que han participado, con una cierta variación, pero mayoritariamente. Mayoritariamente. No el de Santiago el 68, que es el único sínodo que entrega en su documento porcentaje. Ahí el porcentaje de participación de laicales son como 40 y tanto %. Pero en el resto de los sínodos celebrados es sobre el 50% y a veces se llega sobre el 70%. Por lo menos participación en número. Ahora, dentro de la asamblea sinodal se ejerce una absoluta libertad de opinión, donde cada uno puede aportar, y también existe la modalidad de votación, de llegar a acuerdos a través de votaciones de la asamblea. Cierto, todos los documentos después son entregados al obispo porque es un acto de gobierno del obispo, un sínodo, y él ¿cómo se llama? Lo promulga, lo aprueba y lo entrega a la diócesis. Se supone que desde los sínodos se alimentan las orientaciones pastorales de la diócesis. Quizá uno podría decir, mira, los sínodos que se celebran, ojalá que permanecieran más tiempo como indicando un camino, una ruta. Pero bueno, son también hijos de una época y orientan esa época, y luego, bueno, van sucediendo transformaciones que a veces el sínodo no previó en su momento, por decir algo. Pero se supone que sí, que los documentos de la reflexión sinodal son los que nutren después las orientaciones pastorales, etcétera, y también las decisiones ¿cómo se llama?, más estructurales de la vida de una diócesis. Respecto de la realidad de Chillán, no la conozco directamente. Sí sé que ahí se estableció eso, como en otras diócesis, una asamblea sinodal permanente. Todos los años se realiza a partir de, ¿cómo se llama? Personas que son parte activa de la dinámica pastoral diocesana. Y tal vez añadir que en esta investigación nos interesa en primer lugar ir a los documentos finales de los sínodos tal y que cumplan con los criterios que mencionó Tibaldo al inicio de su presentación. No obstante, nos interesa también en una segunda etapa, y allí, digamos, tiene mucha más punta el proyecto, digamos, también hacer una indagación en todas estas asambleas anuales, ¿no? De hecho, nos queda todavía un buen trabajo de recopilación de material, probablemente ahora que las condiciones sanitarias nos están permitiendo el desplazamiento, podamos mover los archivos diocesanos y buscar los materiales que todavía nos faltan, especialmente en esas diócesis en donde se estableció esta asamblea anual, ¿no? Ahí hay un abundante material que no estamos investigando en esta primera etapa, ¿no? Pero que sí pretendemos hacerlo en una segunda. Sí, agradecer entonces, Eduardo, las tres preguntas, que de todas maneras son tremendos insumos para retroalimentar el trabajo que se está llevando a cabo, y también orientar, redirigir en ese sentido, ¿cierto?, la investigación en función también de las sugerencias y alcances que nos van desarrollando. No sé si también existiría otra manito levantada acá previamente, o alguien también quisiera agregar alguna consulta, pregunta o comentario.
Vamos a revisar por acá. Bueno, hay varios mensajes, ¿cierto?, acá en el chat de algunos autoridades, ¿cierto?, eclesiásticas que también han tenido que retomar algunas actividades pastorales. También ahí nos dejan, ¿cierto?, su mensaje de seguir adelante, que es un trabajo bastante arduo, complejo, como bien dicen los colegas, de recopilar información, bueno, también con la contextualización histórica que implica también este trabajo. Y por lo menos por de pronto no veo otra acá manito levantada, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido dejo el espacio al profesor Tibaldo para que pueda dirigir quizá unas palabras de cierre, a modo, ¿cierto?, de ir de alguna manera haciendo una síntesis de lo que es la jornada y por supuesto dando las gracias a quienes han consultado, a quienes han estado atentos respecto a aquello. No sé si Hernán tenías una última consulta o debe quedar tu mano levantada. No, es más bien Un aporte. es un aporte. Si es que Perfecto. quisiera... Sí, dale. No, es que sabes que en este minuto me acaba de llegar, no hace mucho, una convocatoria, por lo que se ha conversado, creo que se podría, si es que el equipo lo determina, hay una convocatoria para enviar publicación a una revista de historia cultural en Chile. A partir de lo que yo le he escuchado, creo que puede ser una línea y se podría postular por los avances que ha mostrado el equipo a esa instancia. Eso nada más, eso nada más. Porque me Muchas acaba de gracias, llegar Hernán. a través de redes esa convocatoria. Gracias. Perfecto. Ahí te pido que me la puedas compartir en un par de minutos más y muchas gracias por de todas maneras esos aportes, alcance, que de todas maneras nutre tremendamente el trabajo que está haciendo y todo lo que queda por delante. Como se habrán dado cuenta, hay bastante que hacer. Tal vez una cosita que añadir en esta misma dirección es que el proyecto también tiene la pretensión de, digamos, naturalmente terminar con alguna producción científica que la vamos a compartir cuando la tengamos, en la línea del desarrollo de la eclesiología, en estos concilios, digamos, cuestiones más teológicas, pero también una contribución más histórica. El equipo es interdisciplinario, de modo que estamos analizando los sínodos desde distintos ángulos. Por lo tanto, los resultados o los productos que emerjan de él probablemente van a ser más amplios que solamente una mirada teológica. Y por otro lado, también tenemos la intención, probablemente con una continuación de este proyecto, hacia el final de este proyecto, si es que es posible, terminar con un compendio de todos los sínodos, editar de todos los sínodos en un compendio que puede ser también de carácter digital o digamos impreso, de modo de que para los futuros investigadores, investigadoras o para el pueblo fiel, diríamos, de Chile, puedan acceder en un volumen a todos los sínodos celebrados en este periodo, que es un trabajo que no está realizado. Bien, al parecer no hay ninguna otra consulta adicional. Agradecerle a cada uno de ustedes su participación, el tiempo que destinaron a poder escuchar a distintos profesores, académicos, ¿cierto?, que expusieron respecto a la celebración de sínodos post-concilio Vaticano II, a Carlos, ¿cierto?, por su exposición, al profesor Tibaldo, a Sandra, nuestra decana, y a todos quienes, ¿cierto?, han ido colaborando con material, quienes, ¿cierto?, han mostrado gran dedicación en reconstruir también, ¿cierto?, el trabajo desarrollado, y de todas maneras hay un tremendo potencial, riqueza cultural, historiográfica, eclesial, respecto a este trabajo que se está, digamos, en su primera etapa, y como bien decía el profesor Tibaldo, estamos arañando la superficie y hay mucho, por tanto, por qué hacer, ¿ya? Así que desearles que tengan una excelente tarde, agradecerles nuevamente entonces por su participación. A medida, ¿cierto?, que el proyecto también vaya avanzando y vaya dando cada vez resultados, sin duda alguna, también haremos llegar, como decía Satra, ¿cierto?, las publicaciones, algunos otros avances, y de esa manera también, ¿cierto?, colaborar y agradecer con todo el trabajo que cada uno de ustedes ha ido haciendo. Que tengan entonces una excelente tarde, una excelente semana, y muchas gracias entonces por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Que estén súper bien.